Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo la información para ustedes. Es histórico el planteamiento que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el G20, el grupo de las 20 economías más bollantes del planeta. Es histórico porque puede tener el impacto deseado, es decir, que le quiten deuda a los países más pobres del planeta. En una intervención extraordinaria, sobria, clara, concisa, es injusto estar gastando más del 50% del Producto Interno Bruto, sí, de todo lo que ingresa el país, de todo. El 51% es para pagar deuda. Se ha incrementado no porque se haya pedido, sino porque el mismo manejo de la deuda genera intereses tras intereses, son extraordinarios, esos intereses son muy caros. Entonces la petición fue planteada, creo que fue vista con buenos ojos, lo vamos a ver en los próximos días, porque se vive en el mundo, una emergencia de salud por cuestiones del COVID-19. Se ven afectadas todas las economías y por supuesto las economías de América Latina o del continente americano, a excepción de Estados Unidos, todas están en esas condiciones. ¿Qué altura de miras del presidente para plantear quitar deuda, amortiguar gastos y bajar intereses o de plano permitir que el país se recupere antes de seguir pagando, pues usted ya lo sabe, casi 2,000 millones de pesos diarios de pura deuda? Sí, pues es que el país está empeñado por los gobiernos del PRI, del PAN, pues del PRD no ha gobernado, pero el PRI sí ha gobernado en este país. La propuesta la hizo sin ningún empacho, porque así es el presidente López Obrador, nuestro presidente, de plantear con sencillez, pero con claridad, lo que es necesario en estos momentos en que el mundo pues vive una situación financiera bastante difícil. Habló de cómo se ha beneficiado el país con no contratar más deuda, con las remesas que envían nuestros héroes vivientes en los Estados Unidos, y pidió a las grandes potencias. Creo que esto ya tuvo un impacto positivo en esos países pues muy ricos del mundo. Y creo que es histórico porque puede marcar la pauta para que se pueda refinanciar la deuda de tal forma que permita a países como el nuestro pagar menos dinero, menos cantidades, no intereses tan altos, y poder salir adelante, a pesar de que todo el esfuerzo va encaminado en México a salir adelante. Y ya estuvo también en otro evento allá en el Estado de México, el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México. No para el presidente, pero es histórico lo que presentó. Ya había hablado el día de ayer ante este mismo grupo del G20 con propuestas muy claras: vacunas gratuitas, la gratuidad de las vacunas, atender a los que menos tienen. Es extraordinario, usted no se puede perder esta información. Voy a hablar del tema, por favor le encargo. Oiga, ¿ya se suscribió en ACM Canal 54? Hágalo, suscríbase en ACM Canal 54, su canal, denle like al video, difúndalo para que más gente se entere de lo que pasa en el contexto internacional donde se mueve también nuestro presidente, y sin salir del país, sin viajes ostentosos. Vamos a la información. Mire usted, aquí tengo precisamente al presidente López Obrador en su intervención ante el G20. Escuchemos. Majestad y primer ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra la pandemia del COVID-19. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Ahora fue diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social, y de allí fue subiendo hacia la cúpula, es decir,
se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas escolares y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías para evitar que cayera el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos de América por nuestros paisanos migrantes, remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares, que este año, a pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40,000 millones de dólares, dinero que beneficia a 10 millones de familias pobres que están recibiendo en promedio $350 mensuales. Prueba de que no ha disminuido el consumo popular es que hasta ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V. Caeríamos hasta el fondo como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del millón de empleos formales perdidos ya se han recuperado 500,000. Pienso que en marzo próximo lograremos alcanzar de nuevo los 20,500,000 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Otros datos favorables: a pesar de la crisis sanitaria, en los 2 años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 2% con relación al año pasado. Sin embargo, la crisis económica que precipitó la pandemia afectó la actividad productiva y el crecimiento disminuyó en una proporción sin precedentes en los últimos 90 años. Por ello, aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8 a 51.1 del Producto Interno Bruto Nacional. Esto mismo ha sucedido en todo el mundo. La deuda creció a partir de la pandemia en un promedio del 20%. Y si no abordamos este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social. En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente: 1. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. 2. Garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Agradezco a todas, a todos ustedes su atención y estoy seguro que la cooperación y la ayuda mutua permitirá a todas las naciones superar este doloroso periodo.
Espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal. Muchas gracias. Este fue el mensaje del presidente ante el G20. ¿Qué es el G20? El grupo de los 20 son las economías más poderosas del mundo. Por eso el planteamiento es claro, que se haga realidad el dejar de lado o quitar deuda a los países más empobrecidos o de nivel medio, que tienen deuda impagable porque fue empeñado, y en ese caso, en ese contexto, también entra nuestro país. Porque a pesar de que no se ha contratado más deuda adicional, como lo dijo el propio presidente, es cierto que el propio servicio de la deuda genera costos que tiene que atraer el propio gobierno federal. No se ha contratado más deuda y sin embargo ha aumentado por el golpe tan fuerte que tuvo la economía a nivel mundial. No es un problema de México y sin embargo el planteamiento es claro, es histórico, porque este tema, si bien se planteaba o se ha planteado en otras ocasiones, solo como una petición, solo como por discurso, retórica, palabrería. Los anteriores presidentes no se atrevieron a tocar el tema porque nunca iban a dejar de pedir dinero. Tenemos el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, del propio Vicente Fox, que elevaron los niveles de la deuda a niveles extraordinarios. O sea que eso no le permite al gobierno federal tener recursos de su propio Producto Interno Bruto, de todo lo que obtiene de los bienes de la nación, para poder despegar como una nación boyante. Son los efectos de un régimen que no se acaba de ir. Y sin embargo, este planteamiento histórico que fue tomado con buenos ojos ante la comunidad internacional en el grupo de los 20, es el G20, pues es el grupo más poderoso de la Tierra, del mundo, del globo terráqueo. Estos son las economías más poderosas de todo el globo terráqueo. Y es histórico porque esto podría darse en los próximos días, en el tiempo subsecuente, porque el planteamiento es claro, conciso y es además congruente. Si se vive una situación de pandemia mundial que tiene impacto en países que tienen pobreza, que dependen en buena medida de tener que seguir pagando la deuda y seguir generando empleos, mejorando la economía, pues algo tiene que hacerse, y esto ha sido visto con buenos ojos, lo ven con buenos ojos las economías más poderosas del mundo. La intervención del presidente, como siempre, a la altura de las circunstancias. Ayer habló de la gratuidad en las vacunas. Rusia respondió de inmediato. Está a disposición la vacuna nuestra. Hoy se tocó el tema de la deuda y el tema de los pagos, onerosos. Por el solo manejo de la deuda se ha incrementado. La deuda que heredaron a este país. Dicen que no se hable del pasado porque ese ya pasó. Pues aquí están las consecuencias del pasado. Y el discurso histórico del presidente es: quiten deuda. Y si bien se puede contratar otro tipo de préstamos que no sean con intereses tan elevados como se ha manejado hasta el día de hoy. El tema no es menor. El tema tiene que ver con una situación geopolítica mundial, porque si pasa la etapa del COVID-19, el otro impacto en lo inmediato sería la situación económica en el mundo. En el mundo. No es una cuestión privativa de México. Todos los países han resentido la baja en las economías y México aporta una propuesta de quitar deuda y de abaratar costos de las mismas para salir adelante. La propuesta es extraordinaria. Si lo llegan a aprobar los países que integran estos grupos financieros mundiales, entonces hablamos de otra cosa. De ese tamaño fue la propuesta del presidente en el G20. No es asunto menor.
Es asunto de vital importancia, de importancia nacional e internacional, diría hasta mundial. Ese es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, informadas, informados. Aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.